Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Bienvenidos al episodio número 4 de Bitácora 23. El día de hoy, como lo comentamos en el episodio anterior, es las claves del éxito para el manejo, la gestión de un proyecto inmobiliario. Y quiero poner como antecedente en este episodio que, bueno, nosotros no somos expertos en desarrollo inmobiliario, no somos expertos en la parte de modelos de negocio, no somos expertos en la parte comercial, no somos expertos en la parte legal, pero la experiencia que hemos tenido en más de 30 años nos ha dado un conocimiento que hemos podido explotar y hemos podido aprovechar en los proyectos que estamos colaborando. Normalmente a una gerencia de proyectos la buscan para la etapa de construcción. Justo ayer en una plática que estuvimos de los arquitectos, dice, estamos acostumbrados a trabajar linealmente, ¿no? Donde el cliente contrata al arquitecto y luego contrata a las ingenierías y luego contrata a la gerencia y luego contrata al contratista. Creo que hoy por hoy el que trabajemos de una manera más circular y más holística es como debemos estar trabajando en los proyectos. Entonces el conocer al cliente, el estar entendiendo cuál es lo que está buscando, pues es de suma importancia antes de que empieces un proyecto. Entonces creo que con un punto importante es conocer el modelo de negocio del cliente. El modelo de negocio del cliente es algo que el cliente hace al inicio, con eso conceptualiza el proyecto. En la plática de ayer también decía alguien, me pasa la información del terreno y en una servilleta hago unos números y rápidamente puedo ver si el proyecto funciona o no funciona. Nosotros, esta servilleta se va transformando en el modelo de negocio del cliente y muchas veces nosotros como gerencia nos da miedo, nos da pena o no queremos preguntarle al cliente cuál es su modelo de negocio, y creo que esta es una de las partes muy importantes, es un diferencial para la gente que manejamos proyectos, conocer el modelo de negocio del cliente. Y muchas veces a lo mejor el cliente te dice, oye, no, pues es algo particular, no quiero que lo cuestiones, es algo que yo hice, pero aquí sí, una de las recomendaciones es ser un poco necio, insistente en poder entender, y más adelante les voy a decir por qué, y les voy a dar dos casos que creemos nosotros que al conocer el modelo de negocio del cliente, pues hemos podido estar colaborando con estos clientes por más de 7, 8 años junto con ellos. Entonces el paso número 1 es alinear las prioridades, o sea, alinear los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del cliente? El cliente muchas veces en su cabeza tiene claros los objetivos. Hay ocasiones que lo ponen en este documento que es el modelo de negocio, pero luego la gente que estamos más abajo pues no alcanzamos a ver cuáles son realmente los objetivos y poderlos alinear. Entonces en las primeras reuniones que tengamos con los clientes, pregunten, sean expertos en preguntar, inviertan tiempo en preguntar. Yo le digo, y ponemos un ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos como cuando vas con un doctor. Lo único que hace el doctor es preguntarte. El doctor no te da la receta entrando al consultorio, te pregunta, y si hay dudas te manda a hacer unos análisis y luego vienes con los análisis y te vuelve a preguntar antecedentes, qué estás haciendo, tu alimentación. Entonces igual nosotros tenemos que hacerlo con los clientes, tenemos que poder alinear todos los objetivos y todas las estrategias del modelo de negocio al proyecto. Acuérdense que también yo lo he dicho en alguna de las pláticas y las ponencias que he dado, que al final del día todos los proyectos es un negocio, que tiene que alguien compra un terreno, lo aporta, o alguien va a hacer una planta, pero al final del día esa planta de producción pues se convierte en un negocio. En el modelo de negocio tenemos que tener una visión de los flujos que va a tener el proyecto, y los flujos me refiero específicamente a los flujos de dinero. El proyecto no nace con una caja llena de dinero, el proyecto
Muchos de los proyectos, en el caso de los desarrolladores inmobiliarios, el proyecto nace desde levantar capital, de aportar tierra, de tramitar un crédito puente, de preventas, y todo ese flujo al final del día pues va relacionado con la ejecución del proyecto, ingenierías y la parte de construcción. Si no conocemos los flujos del proyecto, seguramente, creo que se los puedo afirmar, habrá problemas porque los flujos del proyecto, del modelo de negocio, no coinciden con el flujo de la ejecución del proyecto. Entonces hay que preguntar, hay que analizar, hay que hacer herramientas de programas de erogaciones y flujos para poder casar el proyecto de la ejecución, el producto, al modelo de negocio. Cada vez más la exigencia que tenemos nosotros y que nos tenemos que ir preparando es en conocer estos modelos, en poder trabajar en el tema de flujos, y siempre va a haber áreas de oportunidad de los flujos. Siempre va a haber un retraso en un crédito puente, o va a haber un retraso en un fideicomiso, o va a haber un retraso en las ventas, y nosotros tenemos que ser transparentes con toda la gente que está en el proyecto y decirle, oye, de los flujos que yo tenía, pues se van a retrasar, o sabes que ya llegó el crédito puente y ahora acelera el paso del proyecto. Siempre tenemos que estar en sintonía con el tema de los flujos. No nos quedemos sin saber qué pasa dentro del corporativo del cliente o dentro de la oficina del cliente, y nosotros estemos sentados en un proyecto y diciendo hay una estimación y hay un pago y el cliente no paga y no hay flujo. Tenemos que entender las razones. Obviamente es importante ser transparentes. Hablamos mucho del tema de la transparencia y la comunicación con nuestros proveedores, con los contratistas, con los que están ejecutando el proyecto, para que vayamos en la misma sintonía. Tener conciencia de los tiempos, y más de poner un tiempo de término de obra y entrega de departamentos. Los tiempos van relacionados también con el tema de, si yo entrego departamentos a tiempo, si yo escrituro a tiempo, pues van a llegar los recursos de los clientes para pagar, y ahí es donde el proyecto se empieza a hacer, a levantar capital y a tener dinero, ¿no? Entonces, en una plaza comercial, si no tenemos claro el tiempo de la inauguración de la plaza, de la tienda ancla que se está poniendo adentro de la plaza, y nosotros decimos, oye, pues es que llovió y es que los contratistas se retrasaron y el arquitecto no entregó, pues eso está muy bien, pero al final del día la apertura de la tienda, o la apertura de la planta, o la apertura de alguna parte que esté dentro del proyecto, pues eso es inamovible. Eso, al final del día, una inauguración, una entrega, una operación, una puesta en marcha, es importante que lo tengamos en el tema de los tiempos. Y también saber, algunos clientes nos dicen, oye, tú sabes que cada mes que te retrasas, ¿cuánto me cuesta de intereses al banco? O tú sabes cuánto cada mes que tú no me entregas, el banco es implacable y yo le tengo que estar pagando cada mes los intereses. Entonces, creamos esa conciencia del tema de los tiempos. Otro punto que creo que tenemos que tener es ponernos en los zapatos del cliente. Nosotros, y no nada más ponernos en los zapatos del cliente, también usar los zapatos del cliente, ¿no? Ponerte como si fuera tu proyecto. Siempre les decimos a nuestros equipos, y si fuera tu proyecto, ¿qué harías? Y si fuera tu desarrollo, ¿qué harías? Y si fuera tu presentación, ¿tú qué harías? Entonces, poder trasladar eso a nuestro equipo de trabajo es importante. Siempre el estar en los zapatos del cliente y ver con otra óptica el proyecto es importante, es parte de la comunicación, es parte del hacer esta química con el cliente y hacer esta empatía en las buenas, en las no tan buenas y en las muy buenas, ¿no? Entonces, si el cliente sabe que estás en sus zapatos, si el cliente sabe que lo escuchas, y como les decía en el episodio anterior, el número 3, por no escuchar a un cliente y por no ponernos en los zapatos y por no haber sensibilizados de los temores del cliente, pues nos trajo una experiencia negativa, ¿no? Tenemos que convertirnos en aliados del cliente, no en proveedores. La palabra proveedor es, pues tú me provees algo, te pago y te vas. Tenemos que ser parte del equipo del cliente, y eso se oye fácil, pero es muy, muy, muy difícil.
que el cliente te sienta como realmente como un aliado, como un socio estratégico. Y el ser socio, otra vez, volviendo al punto anterior, en las buenas, en las malas y en las no tan buenas, ¿no? Entonces tenemos que estar como este socio estratégico. Hemos aprendido a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahorita en Monterrey donde se retrasó el inicio por ciertas causas y pasó un mes, y pasó un mes, y pasó un mes, y nosotros las gerencias tenemos un equipo asignado al proyecto y cobramos una iguala por esas personas. Ya hace un par de meses hablamos con el cliente, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Estamos viendo que el proyecto se está retrasando, voy a quitar gente, voy a reducir mi alcance porque en lugar de que me estés pagando 100, pues es mejor que me pagues 50. Y el cliente, en lugar de decir cualquier otra cosa, creo que hasta nos felicitó y nos dijo, oye, qué bueno que están sintiendo lo que yo siento, qué bueno que están en mis zapatos, qué bueno que están preocupados por mi negocio y no simplemente estás cobrando una iguala dentro del proyecto. Y también, como último punto, hay clientes que llegamos y nos dicen, es que yo he tenido muy mala experiencia con las gerencias de proyectos, yo he tenido muy mala experiencia como empresas como las de ustedes, y yo les digo, pues nos las hemos ganado a pulso, porque si no nos ponemos en los zapatos del cliente, si no entendemos el modelo de negocio, si no nos preocupamos por el tiempo, si no conocemos los flujos, pues definitivamente estamos trabajando en dos escenarios diferentes, ¿no? Entonces, tengamos conciencia de este tema. Hay que capacitarnos en temas de desarrollo inmobiliario. Si tus clientes son desarrolladores, tienes que hablar el mismo idioma y tienes que aprender a ser como un desarrollador. Tienes que meterte a cursos, a certificaciones y tienes que hablar el idioma del cliente. Si el cliente tiene líneas de producción y que te van a entregar una planta, pues tienes que saber cómo funciona la planta, cómo funciona el tema de la producción, qué días son las épocas de producción del proyecto y la planta, ¿no? Entonces, conocer el modelo de negocio del cliente no nada más es conocer los números, sino también conocer el por qué está el negocio. ¿Cuáles son los beneficios de implementar una metodología de administración de proyectos? Eso se los quiero platicar con un ejemplo. Hace 3 semanas estuvimos con un cliente, que este cliente por toda la vida había él desarrollado proyectos en la zona centro de México. Él tenía una empresa con toda la estructura adentro, o sea, lo que nosotros decimos, la cadena de valor la tenía él adentro, y decidió hace un tiempo hacer otro tipo de empresa, una empresa mucho más delgada, una empresa donde nada más me decía, Toño, yo me quiero dedicar a lo que me gusta, que es la parte de desarrollo inmobiliario. Había estado haciendo proyectos, ingenierías, construcción, comprado materiales, y eso la verdad nos funcionó. Tiene muchos riesgos, tiene muchos problemas, tengo una estructura muy grande y ahora quiero subcontratar los servicios de ustedes y de las otras empresas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que no tienes una estructura robusta, tú como cliente, no tienes que estar capacitando a tu gente, que eso es parte de lo que hacemos nosotros en Axioma. Es muy flexible porque el día que no tengas proyectos no tienes estructura. También otra ventaja es que de alguna manera, en el caso de nosotros, manejamos 20, 30, 15 proyectos al mismo tiempo. Todo el conocimiento, todas las bases de datos, toda la experiencia que tenemos en los proyectos, pues los ponemos en la mesa al proyecto del cliente, y muchas veces el cliente, pues pensamos que aunque el contrate al director con más experiencia, pues solamente está viendo un proyecto o un par de proyectos, ¿no? Entonces, el valor que debemos de dar las empresas de administración de proyectos es ese valor del conocimiento. Somos enemigos de que una sola persona tenga el conocimiento. Nos retamos mucho que nada más sea el conocimiento de una sola persona, sino que sea el conocimiento de la organización. Entonces, hoy por hoy, nosotros podemos llegar a un proyecto residencial vertical y tenemos en el laboratorio 10 proyectos de la misma forma, del mismo tamaño. Esos 10 proyectos hay 10 concursos, hay 10 proveedores, hay 10 programas, hay 10 presupuestos, y eso siempre lo ponemos en la mesa dentro de los proyectos del cliente. Entonces, las ventajas es que también
el tiempo de respuesta que tenemos. La ventaja es que estamos en diferentes partes de México. Entonces, el valor que tiene que ver el cliente es toda la administración del conocimiento que tiene la empresa. No, como les decía ahorita, no vendemos personas, vendemos un conocimiento que está integrado dentro de la propuesta de valor. Entonces, nuestros gerentes de proyectos siempre tocan base en nuestra oficina y están levantando información, proveedores, conocimiento, lecciones aprendidas, inclusive el conocimiento cruzado entre proyectos, ¿no? Si vamos a empezar un proyecto vertical, este proyecto vertical pues se comunica con todos los proyectos verticales que están ahorita en la empresa. Y bueno, para ir cerrando, y siempre creo que el tema de contar historias es algo importante, no es una teoría, y les quiero compartir 2 casos de éxito donde creemos que entendimos el modelo de negocio del cliente. Un caso es una empresa que desarrolla tierra industrial, es una empresa que es un fondo. Esta empresa hace exactamente 10 años empezó a comprar tierra y nosotros empezamos a participar con ellos desde la compra de la tierra. Para que tengan una idea, para hacer un proyecto de un parque industrial se compraron 170 ejidos y esos ejidos se transformaron en privados y se juntaron. Entonces imagínense ese rompecabezas que duró aproximadamente 1 año y medio, 2. Nosotros estuvimos con ellos, con una persona, hace 10 años, ayudándole a coordinar toda esa parte de ahí. Hoy por hoy, después de 10 años, seguimos trabajando con el cliente. Estamos en más de 7 parques industriales. Es un cliente que desde el inicio entendimos su modelo y nos decía: Toño, nuestro negocio es un negocio financiero. Este negocio, yo levanto capital, compramos tierra, desarrollo tierra, la vendemos, y este es un negocio financiero. Olvídate que es un negocio de construcción. Y nosotros al principio decíamos: pues es que tengo que construir calles y esto y las plantas de tratamiento. Y decía, es un negocio financiero. Entonces, al entender esa parte, lo que hicimos fue, la infraestructura que es general de los parques, y luego conforme el parque iba avanzando y vendiendo tierra, íbamos trabajando por etapas. Entonces, nuestros equipos, nuestro alcance, nuestras juntas, todo lo hacemos en base a las etapas del proyecto. ¿Qué implementamos con ellos? Juntas mensuales. Implementamos una junta anual en octubre donde nos presentan todos los proyectos, donde nos dicen: mira, el pronóstico para el parque es para este parque son vender 5 naves, para aquí son 5 terrenos. Entonces el equipo de nosotros cada octubre lo rediseñamos junto con el cliente para darle ese servicio específicamente como lo necesita el cliente. Es una alta comunicación con el cliente, es una alta confianza y tener apertura y una flexibilidad para manejar el negocio del cliente. Obviamente en estos 10 años pues no fueron construcción. En estos 10 años sube, baja, sube y luego baja. Entonces nuestros equipos son súper flexibles. En un proyecto tenemos 5 personas y luego el otro año estas 5 pasamos 4 para el otro y pasamos 3 para acá, y siempre nos estamos moviendo de esa manera. Pero si no entendiéramos el modelo del cliente, no podemos dar esa parte. Y tenemos otro ejemplo bien interesante en el norte del país. Este cliente empezó primero nos conocimos y nos mandó un mensaje y dice: oye, pues quiero un curso. Y luego le hicimos un diagnóstico, y luego ese diagnóstico hicimos un curso presencial en la ciudad. Juntamos a todo su equipo y luego de ahí salieron varias iniciativas. Una gerencia de proyectos para este proyecto, quiero que aquí manejes este monitoreo. Y después de prácticamente 6-7 años, hoy por hoy le estamos ayudando inclusive en su modelo de gestión de proyectos. Ellos tienen una gerencia interna o gente interna que está manejando sus proyectos. Nosotros estamos haciendo gerencia de proyectos, estamos capacitándolos también a ellos. Y creo que ahí lo importante es entender la visión del cliente, su filosofía y sus valores. Creo que eso fue lo que nos ha llevado a estar pues muy bien integrados, y también con ellos cada año. El año pasado nos dicen: este es mi portafolio 2022-2025. Entonces ve pensando, tú como Axioma, ve pensando cómo vas a trabajar dentro de los 3, 4, 5 años. Este es mi portafolio,
Ellos reportan a un consejo, nosotros ya le dijimos al consejo cómo vamos a trabajar en los próximos 6, 7 años, y esa parte nos ha llevado a que hoy la fidelidad del cliente pues lo tengamos muy alta, ¿no? Inclusive es un cliente que nos dice, oye, pues ya se canceló este proyecto, otra vez mueve el equipo, o estamos pensando en el siguiente proyecto, y tenemos cada 2 o 3 meses hay mucha comunicación con el director general. Hay una comunicación más y son pláticas más como una de estrategia, de una visión a 30,000 pies de altura, donde pues es un café. Yo les digo, lo único que cuesta hablar con un dueño es un café o una cerveza o un desayuno, ¿no? Entonces encontrar esos momentos con los clientes, de entender su modelo, su visión, pues es muy importante, y darse el tiempo de hacerlo. Entonces, como resumen, es lo que les quiero dejar es sean insistentes en el modelo de negocio del cliente, sean insistentes en conocer la cultura del cliente, cuáles son lo que hace y lo que no hace, ¿no? Lo que decimos los do's y los do nots, para que lo entiendan. Yo les pongo también otro ejemplo, y de repente dicen, parece como el papá con la hija, ¿no? Y el hijo le decía, bueno, ¿cómo conociste a tu novia o cómo conociste a tu esposo? Investigaste, fuiste, lo visitaste, le llevaste chocolates, flores, y había un interés legítimo sobre la persona. Entonces tenemos que demostrar que hay un interés legítimo con el cliente, siempre estar tocando el modelo. De hecho, en los indicadores que tenemos nosotros le preguntamos a los gerentes, ¿conoces el modelo del cliente? ¿Sí o no? No, es que no sé, y que fíjate, sí o no. Entonces, obviamente tenemos clientes que nos lo comparten muy fácil, hay veces que hay que trabajar más con el cliente y como definirlos, y tener el modelo de negocio en la cabeza, pues definitivamente te va a llevar a un nivel diferente. O sea, yo les digo, siempre tienes que estar al nivel del cliente, o sea, siempre hablando con él, con sus preocupaciones, objetivos, qué está viendo a futuro. Y cerrando la plática, cuando empezó el tema de la pandemia, recordando ahorita, no está en el guión, pero sí lo estoy recordando, algo que hicimos en las primeras semanas de la pandemia. Hicimos una herramienta que se llamaba el 12 semanas adelante, el 12-week look ahead. Y lo que hicimos fue, yo en persona, hablar con cada cliente, cada persona, cómo estás, cómo te sientes, cómo ves. Obviamente, cuando empezó la pandemia en México, nadie sabía dónde íbamos, ¿no? Me acuerdo que habíamos dicho que iban a durar como 3 meses la pandemia, y hoy todavía existe, ¿no? Entonces, creo que de las cosas positivas que nos trajo fue precisamente esa parte de acercarnos más al cliente. Y bueno, pues ya por último los quiero invitar al siguiente episodio, que vamos a hablar del tema de los riesgos y el éxito en los proyectos. Y gracias por estar aquí. No se pierdan el capítulo 1, 2 y 3, porque tienen que tener información que hemos compartido en estos capítulos. Y pues gracias por estar con nosotros.